Luke, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promosterio, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. A ustedes los estoy buscando, amigos. He recorrido campos floridos. Ahora están aquí. Alégrense y cuenten sus historias. Shaya Kamach, de Tizatlán. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a Cheli, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. También nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, Visorus, Sistema de Administración Empresarial. Gracias a nuestra amiga Paola Costa y su programa Paola Costa Radio por cedernos cabina y micrófonos. El día de hoy platicaremos un poco del gran poeta del mundo náhuatl, Shaya Kamach, de Tizatlán. Además, estaremos en comunicación con nuestra amiga, la editora y promotora cultural Shos Patronic, con quien platicaremos sobre su proyecto de editorial independiente. En la música estamos escuchando Corazón de Sol de Antonio Cepeda, gran músico y compositor mexicano. En sus obras utiliza instrumentos prehispánicos y tradicionales de nuestro México antiguo. En las efemérides, un 19 de febrero de 1888 nace José Eustacio Rivera, un gran escritor colombiano. Su obra más conocida, La Vorágine. 19 de febrero de 1939 nace Alfredo Bryce Echenique, un gran escritor peruano. Sus obras más conocidas, Un mundo para Julius. 19 de febrero de 1952 nace Amy Tan, novelista norteamericana de origen asiático. Su obra más popular, El Club de la Buena Estrella. 20 de febrero de 1912 nace Pierre Boulle, novelista francés. De sus obras más conocidas, por supuesto, El planeta de los simios. 21 de febrero de 1903 nace Anaïs Nin, escritora estadounidense, la primera mujer que publicó relatos eróticos. Su obra más conocida, El Delta de Venus. 22 de febrero de 1788 nace Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. De sus obras más conocidas, El mundo como voluntad y representación. 22 de febrero de 1864 nace Jules Renard, narrador y dramaturgo francés. De sus obras más conocidas, Pelo de zanahoria. 23 de febrero de 1882 nace Bruno Traven, un gran novelista alemán. De sus obras más conocidas, Canasta de cuentos mexicanos. 24 de febrero de 1786 nace Wilhelm Grimm, escritor y cuentista alemán. Junto a su hermano Jacob escribió muchos cuentos de tradición popular como Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, Juan sin Miedo. 25 de febrero de 1917 nace Anthony Burgess, novelista y crítico literario británico.
de sus obras más conocidas, La Naranja Mecánica. 25 de febrero de 1949 nace Amin Maalouf, gran escritor libanés, de sus obras más conocidas, El León Africano. 25 de febrero de 1953 nace Daniel Sada, un gran poeta y narrador mexicano, de sus obras más conocidas, Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Y en la segunda mitad del siglo XV vivió un poeta en Tizatlán, muy cerca de Tlaxcala. Hablamos del poeta Xayacamach. Él fue invitado por el señor de Huejotzinco, de Callehuatzin, a la primera reunión de poetas para tratar de definir el significado de flores y canto. Algo así es como definían ellos la poesía antes de la llegada de los españoles. Los poetas eran cantantes. Lamentablemente se conservan solo 2 de sus poemas. Estos yo los encontré en el libro 15 poetas del mundo náhuatl, del gran maestro Miguel León Portilla. Es en verdad una joya que estoy disfrutando muchísimo. Y mañana, 23 de febrero y hasta el 6 de marzo, se llevará a cabo la Feria del Libro del Palacio de Minería, la número 44, y este año vuelve a ser presencial. No dejen de visitarla, literalmente esta feria nos espera con los libros abiertos. Amigos, estamos en comunicación con Shos Patronic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a tu público. Qué gusto tenerte en el programa, un honor tenerte aquí. Y cuéntanos qué ha pasado con la editorial, cómo ha crecido, y no sé hace cuántos años estuviste por aquí con el libro de A Tinta Fría, y también platicamos un poquito de tu editorial. Cuéntanos. Sí, ya, yo tampoco recuerdo cuándo fueron en los tiempos prepandémicos, eso sí, antes del apocalipsis pandémico pasó eso. Habrá sido en el 19, 2018 o 18. 19, probablemente en el 2019 que pues nos abrieron las puertas en tu estación de radio al equipo editorial de Ediciones Shos Patronic. En ese tiempo fuimos Marco Ocampo, Carla Cano y yo, porque estábamos estrenando un libro que se llamó In Mickey Jolly, El Muerto Vivo, que era el primer número de una colección que se llama Cuéntame cómo era Milpa Alta, ese libro, que en ese tiempo pues teníamos la intención de organizar esa colección, que fuera una colección de libros basada en relatos tradicionales de Milpa Alta específicamente, porque yo soy originaria de Milpa Alta, que fueran libros bilingües en español, náhuatl y español, con el náhuatl de la variante de Milpa Alta también, y que fueran libros que se pudieran distribuir de manera gratuita entre los niños de la alcaldía. Eso se logró porque apliqué a un subsidio del gobierno para pueblos originarios que pagó la impresión del libro nada más, no alcanzó para pagar nada más. Fue la primera vez que me di cuenta de todos los problemas y todas las situaciones que pasan cuando uno quiere aplicar ese tipo de subsidios y bueno, al final salió bien, ¿no? Porque se pagó algo y se pudo distribuir el libro. Mi sello editorial, Ediciones Shos Patronic, tenía varios años ya de existencia. Eso nació por ahí del 2014 y 2015 en la ciudad de Nueva York, que yo vivía ahí como por 11 años. Y ahí inicié trabajando como esa idea de un proyecto editorial de libros. Sobre todo en ese tiempo yo tenía la idea de hacer libros accesibles, libros que fueran económicos, libros que hablaran de la cultura local. Yo estaba muy clavada en que solo era para los niños de mi comunidad, de Milpa Alta, porque lo pensaba desde una perspectiva personal, porque yo no había crecido con ese tipo de libros. Yo nunca había visto libros que hablaran de mi pueblo, ni de esa lengua que hablaban mis abuelos, que se estaba perdiendo.
En ese tiempo descubrí que sí existían libros con historias para niños de mi pueblo que estaban incluso escritos en español, en inglés, y que esos libros jamás habían llegado a los niños de mi pueblo ni a mí, ¿no? Y que se habían hecho en los 70s incluso, que había varias reediciones y que las bibliotecas de Estados Unidos los tenían, además, ¿no? Disponibles para cualquier niño que quisiera leerlos. Fue ahí que inicié con esa idea de hacer libros y de hacerlos y llevarlos y devolverlos a la comunidad. Ese fue el motivo, el primer motor para iniciar. Y así surgió una colección larga de libros para colorear, muy sencillos, que se imprimieron en una técnica que se llama risografía. Y en un lapso de 2 años, más o menos, o 2 años y medio, salieron 30 títulos así, ¿no? Que no se conocen mucho, pero son toda esa cantidad de libros. Cuando terminé los 2 años y vi todo ese cuerpo de libros, me di cuenta que había una línea, que había una intención, que estaba muy claro que, pues, que podía tomarse como un proyecto a largo plazo, pero que también era necesario hacerlo ya en México, sobre todo en Milpa Alta, porque yo lo estaba haciendo a la distancia y ya no era, pues las ideas y los recuerdos y los recursos se agotaron para mí también. Entonces tomé la decisión de volver a México y iniciar con ese proyecto editorial en la ciudad e iniciar con una colección ya en serio que se pudiera distribuir con los niños de mi comunidad, que era esa idea inicial de descubrir que existían libros que nunca habían estado en el pueblo ni que los niños conocieran esas historias. Así salió el libro, se distribuyó en muchos espacios comunitarios. Se habrá distribuido, yo creo que el 70-80% de la producción, que fueron 2,000 libros, y se repartieron. Y después salió un segundo número que se llama Iniki Yoli, la vaca chillona, y seguimos el mismo modelo de distribución, de aplicación de recursos, de pagar como parte de la producción. Y al mismo tiempo yo llevaba muchos años amasando la idea de hacer también, yo tengo como muy claras 2 líneas de trabajo en la edición, que es como el trabajo que viene desde la perspectiva de hacer libros desde la comunidad y para la comunidad, en un sentido de devolución, que es como se trabaja en comunidades. Entonces esa colección respondía a esa necesidad de devolver, de trabajar en comunidad, pero también tenía la intención pues, de vivir de algo. Entonces también empecé a desarrollar un proyecto que tuviera que ver con, pues sí, la comercialización de este tipo de libros, que en ese tiempo era complejo, no estaba de moda como está de moda ahorita, o sea, no mucha gente hacía libros en lenguas indígenas para niños. Y en esa línea de crear un producto, o sea, sí, un producto editorial que llamara la atención y que se vendiera, finalmente afinamos un proyecto que lleva muchos años, como desde el 2014, trabajándose, que es el libro del bebé tamal, Conetamali. Conetamali salió en el 2021 salió la primera edición ya impresa como queríamos, un librito de cartón de bebé. Ese mismo año lo sometimos a un concurso al Antonio García Cubas de la ENA y ganamos el primer premio al mejor libro infantil ilustrado en antropología e historia del 2021, lo cual fue pues muy importante para una editorial tan pequeñita que además viene de una comunidad originaria, ¿no? O sea, en esos premios normalmente ganan las universidades y los museos y la academia. O sea, muy pocas editoriales chiquititas ganan en esos espacios. Y bueno, ese fue el tercer libro que llevamos y ahora mismo estamos trabajando en otro libro que ya va dirigido a un público más adulto, también va a ser bilingüe, pero la labor con las infancias sigue. En estos años lo que pasó con esa primera colección, tiene un tercer libro que se llama Rosita y el Toro, que no ha podido salir, ¿no? Lleva como 3 años intentando ganar un subsidio y no lo ganamos. Entonces, este año, por ejemplo, ya le vamos a apostar a pagarlo nosotros y ver cómo sale. Entonces, en ese mismo ejercicio de buscar recursos y ver cómo hacer posible este trabajo,
me tuve que replantear la posibilidad de verdad pensar en la edición como algo accesible, o sea, tomarme la accesibilidad en serio. Y bueno, la conclusión fue que un libro impreso a todo color, un tiraje de 1000 o 2000, no hace un libro accesible a las comunidades. En realidad, un libro accesible es un libro que que sea en blanco y negro, que se pueda fotocopiar, que incluso se pueda descargar en una hoja, imprimir, doblar, pegar, y entonces sí, es un libro más accesible, porque hacer libros para las comunidades originarias y para los niños de esas comunidades significa llegar a un lugar donde no hay luz, no hay agua, no hay librerías, no llegan los editores tantos editores que están haciendo libros en lenguas indígenas, nunca llegan ahí, nunca van a llevar sus libros, ningún niño va a tener dinero para comprarlo. Entonces, ¿cómo se hace de verdad accesible literatura en lenguas originarias para ellos? ¿No? Entonces surgió el ejercicio de hacer un modelo de libro instantáneo que yo ya había practicado con el bebé tamal, incluso por ahí del 2019. Yo presenté mi idea del libro de bebé tamal, que es básicamente un recetario que te dice cómo se hacen los bebés tamales, que te dice que necesitas masa, hojas, que los cosas. Y en ese evento donde lo presenté habían muchas personas hablantes de varias lenguas originarias de México y Latinoamérica, y ellos fueron quienes se acercaron a mí y me dijeron que cómo hacían para que ese libro le llegara a sus comunidades. Esa fue la primera vez que yo empecé a plantearme el tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, estas personas están pidiendo un libro, ese libro, ¿cómo voy a hacerle yo como editora para que el libro sí llegue a esos niños? Y en ese sentido ya no era posible pensar en impresiones, ni en tirajes de 1000 y 2000, ni en cuánto va a costar, ni 5 tintas, ni pastas duras. O sea, había que pensar en algo que de verdad fuera accesible. Y en ese espacio, pues es posible que un maestro de primaria, ¿no?, pueda descargar un archivo, quizás imprimirlo en la ciudad y fotocopiarlo. Había que pensar en hacer un libro digno, bonito, bien hecho, con esas especificaciones. Así el libro de Bebé Tamal se tradujo hasta ahora como a cerca de 30 lenguas indígenas de México y Latinoamérica, todo de manera voluntaria. Nadie ha ganado un centavo de esto. Yo di mi aporte pues como editora, ilustradora, y di la historia, y ellos dieron su trabajo de corrección. Se hizo un trabajo profesional, como se hacen los libros, de intercambio, de revisiones, de publicar. Esos libros están accesibles en mi página web, cualquier persona los puede descargar. Y bueno, ese ejercicio lo retomé ahora justamente porque sigo cuestionándome esa situación de la accesibilidad, ¿no? O sea, se habla mucho de la edición en lenguas originarias y que hacemos libros y ponemos las lenguas, pero la verdad, o sea, honestamente, ¿para quién son esos libros? ¿Quiénes adquieren esos libros? ¿Quiénes tienen la capacidad de tener esos libros? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta hacerlos? ¿Dónde los venden? ¿Dónde se distribuyen? Entonces, y los que son para niños, pues son todavía más complicados para hacerlos llegar a los niños de esas comunidades. Entonces, pues ahora estamos haciendo ese modelo de libros instantáneos, que es básicamente una hoja, carta o doble carta impresa frente y vuelta en blanco y negro, que se dobla, se fotocopia y se dobla y sale un libro. Y eso a partir desde diciembre de este año, junto con un colectivo con el que estoy trabajando, que se llama Moxocuentla Flor de Campo, que también son personas originarias de Milpa Alta, pues estamos haciendo esa labor voluntaria de comunidad, completamente subsidiada por nosotros y por gente que nos quiere apoyar de vez en cuando para la impresión de libros, que son fotocopias. O sea, nosotros hacemos libros en fotocopias y estamos haciendo esa labor de distribuir pues el saber, la lengua, el conocimiento, las filosofías de los pueblos de manera local. Estos son proyectos muy chiquitos, muy locales, que no aspiran a nada más, ¿no? O sea, nosotros no aspiramos a estar en ninguna librería, no aspiramos a estar en ninguna feria de libro. Nosotros aspiramos a hacer accesible esta literatura a los niños de las comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita.
muchísimas felicidades por tu trabajo, por ese premio que ganaron. Y, y reflexionando, ¿qué significa ser mexicano? Escucho a muchísima gente, incluso yo lo he dicho, estoy orgulloso de mis raíces, pero desconozco mis raíces. Conozco mucha gente que cuando suena un mariachi dice, ay, se me pone la piel chinita porque soy mexicano. Pero cuando escuchan hablar alguien náhuatl, a veces hasta dicen, ay, quítate indio, o cualquier insulto que quieran hacer, ¿no? Y ¿qué implica rescatar nuestras raíces? Yo no quiero usar taparrabo, no quiero asistir a sacrificios humanos, no quiero nada de eso, pero mi cultura, mi cosmovisión, que realmente es la europea. Yo nací en México, asistí a escuelas aquí en México, toda mi vida he pasado aquí en México. Sí, he tenido algunos trabajos en otros países, pero yo no hablo náhuatl. Sé decir tonalti y ya. Aprender una lengua implica también aprender la filosofía, la cosmovisión, y algo que yo siempre he admirado de los pueblos originarios es la forma en que conviven con la naturaleza. El hecho de llamarle madre tierra no es no es casualidad de cómo conviven, cómo trabajan, cómo viven de la tierra, cómo les da de comer la tierra. En cambio, híjole, no quiero morderme la lengua con todo lo que voy a decir, pero ni tampoco quiero hacer algo de política, pero el colonialismo continúa. Este programa es de literatura, pero siempre buscamos, ay, lean a tal escritor europeo, incluso las efemérides que decimos, pocas veces mencionamos a un oriental, pocas veces mencionamos a mexicanos, sí mencionamos, pocas veces mencionamos a latinoamericanos, pero hay tantos escritores de pueblos originarios que los tenemos olvidados. ¿Cómo hacer ese rescate? Porque rescatar esta cultura podría significar rescatar el mundo que estamos destruyendo. Sí, bueno, no se rescata nada, o sea, nadie puede rescatar nada. Yo no hago esto para rescatar nada. Esto, estas son resistencias más bien, no son, o sea, me gustaría más hablar del respeto más que del rescate, ¿no? Más bien hay que Claro. aprender a respetar y aprender a valorar la diversidad. Pero bueno, el complejo es muy complejo. O sea, decías que qué es ser mexicano. Bueno, pues el ser mexicano es un invento, es un concepto inventado que se inventó cuando se creó el Estado-Nación mexicano. Y de repente, pues todos somos mexicanos, que viene de Mexica, y pues los mexicas no fueron las únicas culturas del mundo, de México. O sea, una persona mije, tarahumara, pues no es mexica. Ahí está el primer problema, ¿no? Pensar que todo México es uno solo, es uno mismo, habla una sola lengua y ahí empieza pues no empieza, es la segunda etapa de borrar la identidad de las comunidades indígenas. Los demás no existen, vamos a meterlos en un solo concepto que es indígenas
y ya, ¿no? Todos se comportan igual, todos son lo mismo y todos también son mexicanos y más les vale que hablen español, ¿no? Porque todos aquí hablamos ese idioma. Ese es un concepto creado. Yo no digo que soy mexicana, más bien pues sí soy de ese país que se llama México, pero yo más bien pues soy de Milpa Alta o en todo caso soy nahua, ¿no? O soy eso, ¿no? Pero es complejo eso de ahora que está tan de moda las etiquetas, ¿no? Vamos a etiquetarnos con algo, pero está bien hacer el ejercicio de cuestionarse todo eso, ¿no? ¿De dónde vienen esos conceptos? ¿De dónde viene esa idea del mariachi, del himno nacional, del equipo de fútbol, del equipo de la selección nacional, ¿no? Esos nacionalismos y esa idea de pensar que todos somos lo mismo y todos somos igual y es lo único que nos identifica. La raíz, bueno, la raíz es más compleja, ¿no? O sea, ¿cuál es tu raíz? Pues es ni tan compleja. La raíz de toda la humanidad, pues es la tierra. Punto. Y lo que vino a ser el colonialismo, que después se volvió capitalismo y que tiene ahora máscara de Estado-nación, pues es un pensamiento que pone a la naturaleza al servicio del hombre, que entiende a la naturaleza como femenina, como inferior, como algo a lo que hay que dominar, controlar, y es que está al servicio del hombre. Es un pensamiento devastador y de ahí los problemas que tenemos hoy en el mundo. Las comunidades originarias, al contrario, pues la raíz es la tierra, de la tierra salió la semilla, por eso la tierra es la madre, la tierra es la dadora de la vida, y por eso no se la ve como algo inferior ni algo a lo que hay que dominar. Sí se le ve como algo femenino y para las comunidades lo femenino es la fuerza, la creadora de la vida. O sea, todos los problemas incluso de feminicidios y todo lo que sucede es consecuencia del colonialismo, el patriarcado y el pensar que la naturaleza, que es la máxima femenina, está debajo de nosotros y está para servirnos. Ese es el problema de fondo. Entonces, hablar de una lengua y hablar de las culturas y de la raíz, pues es entender toda esa filosofía. Y justo las lenguas hablan de esa filosofía y de esa relación con lo femenino, con la madre, con la tierra, con cómo vas a pensar que eso femenino que te da vida está bajo tus pies, ¿no? Y está para servirte y está para que lo domines y lo controles, que es una idea del occidente que está impregnada en su ciencia, en su filosofía, en sus especialidades, en su literatura, en todo. Entonces, ahora incluso pues ya hay nuevos filósofos y nuevas carreras volteando al saber tradicional y están incluso pretendiendo decir que están inventando, ¿no? Están inventando conceptos que ahora dicen que están en armonía con la tierra, pero eso ha existido desde el principio y son saberes que se han borrado intencionalmente desde el principio. De ahí los problemas también de saqueo de saberes, de apropiación inadecuada de saberes, o sea, porque hay un saber muy importante que a las comunidades se lo opacan, pero que la ciencia occidental, por ejemplo, ha retomado para crear medicamentos, para crear drogas, para crear un montón de cosas. Entonces, pues vivimos en un mundo bien complejo, lleno de mentiras y lleno de cosas que pues están cayendo poco a poco, pero no va a ser tan fácil, ¿no? Sí me parece bueno que en estos espacios de literatura se hable y se reflexione de eso, porque es algo que ya es insostenible, ¿no? Ha llegado el momento en el que eso es insostenible, ese pensamiento es insostenible, ese modo de vida está acabando con todo. Entonces, pues voltear los únicos que tienen ese saber y lo han tenido siempre y han resistido por tenerlo, pues sí son las comunidades originarias. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De voltear a ver qué están haciendo y no es que estemos, o sea, yo creo que las comunidades no están buscando inclusión, ¿no? No estamos buscando que, ay, denos permiso, inclúyanos, más bien estamos pidiendo que, pues, que nos dejen seguir haciendo lo que hemos hecho siempre,
y que, porque lo que estamos, nosotros promovemos la vida, ¿no? La vida y la armonía, no todo el desastre que se hace y que ha hecho el mundo por siglos, que lamentablemente está impregnado en todo, ¿no? O sea, obviamente nadie se salva, nadie es puro de nada, ¿no? O sea, ni los que hacemos este trabajo, ni los que reflexionamos, ni los que estamos así como en shock por lo que está pasando, pues no podemos salir de ese sistema, pero por eso hacemos cosas tan chiquitas, ¿no? Poco a poco y afectando a las semillas, porque las semillas son los niños. Habemos generaciones de personas ya demasiado afectadas como para retomar esos caminos, ¿no? Porque hablas del taparrabo y el sacrificio. Bueno, esas son también ideas. Esa es una historia que escribieron los colonizadores, ¿sabes? Entonces, no había taparrabos y no hacíamos sacrificios. Eso es algo que hizo también la antropología, que la antropología le debe muchas disculpas a los pueblos originarios, ¿no? Por los saqueos y por las historias que han inventado para dominar y para hacer a los niños y a las personas que pertenecen a esas culturas sentirse avergonzados de sus culturas. Voy a utilizar otra vez la palabra rescatar. ¿Cómo hacemos para que las culturas originarias nos rescaten? Nos rescaten a nosotros que nos creemos los dueños de la civilización. Bueno, honestamente yo no voy a invertir tiempo en rescatar a nadie. Ay, Sí, lo siento, no, yo no voy a invertir ninguna hora de mi vida en rescatar a nadie. Cada quien es responsable de sus búsquedas y de su aprendizaje. A mí me interesa hablar con los niños, con ellos sí, y no los estoy rescatando, los estoy impactando, les estoy sembrando algo. ok. Pero honestamente a mí no me interesa rescatar a nadie de sus pensamientos. A los niños sí me interesa impactarlos y darles opciones, sobre todo, opciones de ideas, opciones de cosas que no van a ver en la escuela ni en la televisión. Tengo que insistir. A mí ya me impactaron. ¿Cómo contagio este impacto a mi generación? Ah, bueno, eso pues sí, eso es distinto. Ese es el ¿Cómo rescate. contagias? No, no es lo mismo. Ok. Bueno, sí, el rescate es otro, Me tengo un siento, conflicto con eso, sí. me siento rescatado. Al escuchar la sabiduría de un pueblo originario, yo me siento rescatado. O sea, poder convivir con alguien cuya sencillez, cuyo trabajo, cuya forma de vida es totalmente ajena a la mía. Yo estoy preocupado porque tengo que entregar este programa y me tienen que pagar y entonces yo tengo que pagar las cuentas del banco y entonces, y las personas, cuando he hablado con una persona de un pueblo originario, me dice, tranquilo, tu camino ay, es contagiar el vivir en comunidad. En cambio, a mí me enseñaron a tú gana y gana y gana lo que puedas y el que tiene más dinero y más poder, ese es el objetivo de la vida, tener dinero y tener poder. Y te encuentras con gente de pueblos originarios que te dice, no, lo importante es vivir y convivir y ser parte de la vida. Y entonces, ese impacto es saber pues sí, vives en el error, pero tengo que seguir viviendo en este error porque aquí estoy. Estoy soy parte de esta cultura que pretende saquear, que pretende obtener ganancias de todo. Entonces, ¿cómo compartir este impacto que a mí me da? ¿Cómo, ¿Cómo embullirme más en esta filosofía? Bueno, de entrada, eh, disfrutar poesía
náhuatl. Digo, en la escuela, pues sí sabía de Nezahualcóyotl, pero hoy sé que hay muchísimos más poetas de, del mundo precolombino, pero hoy en día todavía hay mucha literatura en lenguas originarias y las Mm. desconocemos. Sí, Y, bueno, y espérame, y yo como escritor, lo que busco es estar en muchas librerías que compren mis libros y ser conocido y reconocido. Pero un escritor de una comunidad no le interesa eso. sí, no hay que romantizar a las comunidades originarias, ¿no? No todo es bonito, no todo es, hay autores indígenas a los que sí les puede llegar a interesar el éxito y la fama, se vale, ¿no? O sea, sí es cierto, en las comunidades hay relación con la naturaleza y sembramos el alimento y vivimos bien, pero, por ejemplo, pues no se piensa que gracias a eso en la ciudad hay agua, en la ciudad hay comida todos los días, en la ciudad no les falta nada, ¿no? ¿Cómo hacerse sensible? Bueno, esa pregunta que haces, pues yo no la sé. Es muy compleja. ¿Cómo se hace? Yo creo que es un trabajo personal. Yo creo que lo que en el espacio que tú tienes de literatura, pues lo acabas de decir, ¿no? El hacer más recomendaciones, ¿no? El hablar de la diversidad que hay, de los autores, de hablar de gente de la que jamás nadie se hubiera imaginado, ¿no? Que miren, el autor purépecha, el autor otomí, el autor es de Brasil, quechua, de Guatemala, o sea, yo creo que eso ya es bastante labor. Eso pues le va a aprender, pues le va a crear o una duda a alguien, ¿no? O le va a romper estereotipos a otros, ¿no? Ay, mira, ¿no? También ellos hacen y a lo mejor pues alguien iniciaría su propio camino. Yo creo que este es un camino personal. Así como tú lo estás teniendo, pues es difícil que puedas lograr ese sentimiento en otra persona. Es probable que lo logres con gente en conversaciones y demás, pero pienso que lo que tú estás haciendo en un espacio de radio y literatura y que empieces a hablar de estos otros autores, ¿no? Que no se conocen, pues va a ayudar a que muchos inicien su camino personal, si les interesa, ¿no? Es algo muy complejo, estamos en este mundo, yo estoy en este mundo, los autores indígenas de los que hablas están en este mundo, ¿no? Y tienen celulares y usan coche y viven en la ciudad, o sea, no estamos ajenos a este mundo que consume, que destruye, que no para, ¿no? Pero pienso que estamos en pues en una primera etapa, todos. Personalmente yo siento que lo que yo hago es pues yo soy el resultado de otra gente que ha hecho ese trabajo también hace muchos años, ¿no? Desde el principio de la invasión española, pues ha habido gente ahí resistiendo y que yo esté haciendo esto, pues es el resultado del trabajo de esa gente. Y yo pienso que los chavillos de las comunidades indígenas que empiecen a ver estos libros y que empiecen a oír en un programa de radio como el tuyo, que se habla de autores, ¿no? De comunidades como la suya, pues ellos son los que en realidad van a hacer el cambio. O sea, nosotros estamos en esa primera etapa de abrir espacios chiquitos, de empezar a hablar, de empezar a cuestionar, de empezar a entender. O sea, yo misma no sé cómo se hace eso, ¿no? Eso que me preguntas, no sé cómo se hace. Lo más que yo llego a hacer es hablar de esto en espacios como este, ¿no? De mi experiencia, de lo que hago y hablar con los niños y sinceramente pienso que los que van a cosechar ese fruto son las futuras generaciones. Pero a nosotros pues nos toca comenzar a hablar, bien o mal, ¿no? A lo mejor en 3 años vemos esta entrevista y decimos, ay, pero ¿por qué decíamos eso, no? Así no era, ¿no? Que es como pasan las cosas. Entonces yo creo que pues ya se está moviendo. Para mí es una sorpresa, ¿no? En el 2016 que yo vine a México, pues nadie hablaba de esto. A nadie le interesaba publicar literatura infantil en lenguas indígenas, a nadie le interesaba. Yo fui a la FIL Guadalajara ese año y no vi a nadie hablando de esto, ¿no?
y ahora ya se hace. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos espacios que se abren? Pues, pues creo que sí, también es tiempo pues de politizar mucho, ¿no? O sea, sí es política. Hablar de esto es hablar, es tener una postura política. Y sí se tiene una postura política cuando se escribe desde una lengua minorizada, cuando se edita desde esas perspectivas, pues se politiza mucho. Claro, la mayor diferencia entre la cultura europea y pueblos originarios la escuché de de un jefe de un pueblo norteamericano, porque nosotros creemos que la tierra la heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos, pero ellos decían, no, la tierra nos la prestan nuestros hijos y nuestros nietos. Mm. Es una visión completamente diferente, Ujú. completamente opuesta. Pero bueno, ¿y en dónde podemos encontrar esta literatura, estos cuentos, esta narrativa de pueblos originarios? O bueno, no de pueblos originarios, de Milpa Alta. Sí, de Milpa Alta. Pues yo tengo una página web donde todos los libros están disponibles para su descarga gratuita. Es www.xospatronic.com. Ahí hay un menú de descargas. Pueden descargar todas las versiones que hablé de Bebé Tamal. Pueden descargar el libro de Bebé Tamal, el libro del Muerto Vivo, de la Vaca Chillona, el libro de A Tinta Fría, que es un libro que hice con un grupo colectivo de mujeres que habla sobre la edición, el papel de todos los personajes de la edición, y otras Y que y que promovimos en este promovimos también programa. aquí, sí, y pues ahí los pueden ver, ¿no? Y en las redes sociales como Ediciones Jos Patroni, que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí pueden ver todas las actividades que hacemos, ahí se puede ver los proyectos de libros instantáneos que estamos haciendo cada mes y que se distribuyen de manera gratuita entre las infancias locales. Sí, no estamos en ninguna librería comercial, desafortunadamente. Bueno, sí estamos en Traspatio, librería en Morelia, y en algunas otras librerías pues, que nos contactan y que se asocian con nosotros, que nos apoyan. Y ya, pero hacemos ventas en línea, no ventas en línea, no, ventas pues por WhatsApp. Si nos mandan un WhatsApp, con mucho gusto les mandamos libros, les cotizamos, se los hacemos llegar a cualquier parte de la Ciudad de México, del país y del mundo, sin problema. Excelente. Y con respecto al náhuatl, ¿dónde podríamos aprender? ¿En tu página se puede? ¿En Milpa Alta se puede? ¿En alguna casa de cultura? ¿Tú conoces algún lugar? Pues hay varias personas en Milpa Alta haciendo esa labor. En el pueblo de Santa Ana, Tlacotenco, hay un colectivo que se llama Academia de la Lengua Náhuatl de Santa Ana, Tlacotenco. Creo que tienen una página de Facebook. Ellos están constantemente ofreciendo, tienen una oferta de cursos y talleres de lengua náhuatl desde hace muchos años. Tengo entendido que algunas casas de cultura e incluso los faros de la alcaldía ofrecen cursos y clases. Y bueno, es cada vez más complejo, ¿no? También esa es una lucha que han llevado muchos maestros y hablantes para siempre estar luchando por obtener recursos, por tener espacios, o sea, por increíble que parezca, los gobiernos no siempre están interesados, no siempre dan apoyo, no siempre pagan sueldos. Esos son trabajos que se hacen de manera voluntaria, en su gran mayoría. Esa es la situación, ¿no? ¿Dónde se aprende? Pues creo que también la UNAM tiene un curso, varias universidades, el claustro de Sor Juana también.
Vamos, hay muchos lugares donde se Hay puede opciones. aprender. Hay muchas opciones, sobre todo Y el náhuatl. El náhuatl es uno de los lenguajes que más se habla, que más se enseña, que más literatura tiene, que más gramáticas tiene. Incluso están en línea las gramáticas y cursos, o sea, es un idioma que es de los más documentados y que más material de consulta tiene. Hay otras lenguas que no, ni eso tienen, ¿no? Pero el náhuatl es posible. ok. Se enseña en el extranjero, se enseña en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Polonia, en Rusia. eh, en universidades, ¿no? En México, pues parece que los gobiernos no están interesados en invertir en nada de Y eso. fíjate, en casi todas las universidades, creo que para titularse todos requieren mínimo una lengua extranjera. Ajá, Deberían de sí, pedir también una lengua original. originaria. Claro, pero pues no hay la infraestructura, no, hay todo un conflicto con las gramáticas y con luchas internas de que cómo se escribe, cómo sí se escribe. Eso la verdad es terrible, ¿no? Es terrible que suceda eso cuando una lengua se muere, pues lejos de invitar a la gente a aprenderla y hablarla como puedan y como quieran, siguen tratando de decirle a la gente que lo hace mal, ¿no? O que no, así no. Ah, Entonces, de eso no se trata, pero bueno, sí, incluso hay comunidades donde se habla, ¿no? Y se pueden, en Cuetzalan se habla, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se aprende, se puede aprender. Pero bueno, no hay, eso como bien sabes pues es una labor titánica, imagínate, implementar un idioma nuevo en el país, pues es muy complejo y requiere de mucho trabajo y de muchos recursos. Y es por eso que las comunidades han tomado el asunto en sus propias manos, ¿no? En Milpalta, pues hay colectivos que tomaron el asunto en sus manos y ellos se organizaron y dan sus clases. Ya vemos quienes estamos haciendo libros como podemos y los hacemos también, ¿no? O sea, no estamos dependiendo del político en turno para ver si le dan ganas y a ver cuántos requisitos nos pide para hacer algo, ¿no? O sea, eso lo tenemos más que superado y más que claro, o sea, porque siempre ha sido así, si en el pueblo no hay agua, pues nos organizamos y la ponemos, si en el pueblo no hay luz, nos organizamos y la ponemos. Siempre ha sido así, entonces producir nuestro material, producir nuestras clases no son un problema, más bien, pues todo lo demás, la verdad lo vemos como farsas, ¿no? O sea, son farsas. claro. El problema somos nosotros que a veces queremos estirar la mano y tener. Sí, ¿no? O pues Ese es sí, el o problema. sea, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Y por qué no hay, no? Pues porque nadie ha invertido en eso como se ha invertido en el español o en el inglés. Claro. Porque antes de publicar a un autor indígena, traducen al Principito a miles de lenguas. Y fíjate que yo eso lo aplaudía. Pero está bien, pero ¿y Sí, por o qué sea, no sí se publican a debe los... aplaudir. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque el Principito está libre de derechos. Ok, Sí, has callado. o sea, nadie habla de eso. Ah, qué fuerte. Traducen al Principito y a Hans Christian Andersen porque están libres de derechos. ¿Y eso qué tiene que ver con una comunidad? ¿Cuándo le van a hablar a una comunidad de sus propias historias, de sus propios autores? ¿Cuándo Claro. van a invertir en eso? Todo lo que invierten en traducciones del Principito a 7 lenguas o a 20 o a no sé cuántas. Está muy bien que lo hagan, está bonito, pero ¿de verdad sirve? Qué fuerte, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Sí, Pues, bueno, uno le cae muy mal los gobiernos en turno siempre y a las instituciones a cargo porque pues están perdón, pero ignoran la realidad de su país, ignoran la realidad de las comunidades completamente. Y hablan de trabajos que las comunidades han hecho por décadas, por su cuenta. claro. Y nos siguen ignorando, ¿no? Siguen haciendo lo que quieren porque parece
el Estado sigue creyendo que nos tiene que hacer nuestra dieta, ¿no? Nos tiene que hacer nuestros libros, nos tiene que hacer nuestras traducciones, nos tiene que decir y qué es lo que tenemos que leer, A cambio de como votos. siempre lo ha hecho. Y de eso, pues, hacer negocio, ¿no? Porque eso se lo pagan a alguien. Pues bueno, Shospa Tronic, de verdad, cuenta con este espacio Muchas gracias. promover más a estos pueblos originarios. Y no tengo la más remota idea de qué hacer, qué pasos dar. Y Pues está muy bien que ya te estés cuestionando eso. Yo creo que ese es el primer y más importante paso, que es un paso que yo también di. O sea, imagínate, yo siendo de Milpa Alta también creía en el progreso, ¿no? Yo creía que lo máximo era ir a la universidad y trabajar para una empresa. Qué tontería, ¿no? Entonces me tomó muchos años también darme cuenta de que eso no era y pasé justo por ese proceso en el que estás tú, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando uno tiene ya ese primer paso, pues créeme que las oportunidades van a llegar, ¿no? O sea, se van a presentar y tú sabrás qué hacer al respecto, porque ya te empezaste a cuestionar todo eso, que muchos no nos cuestionamos por años, ¿no? O sea, por mucho tiempo jamás nos pasa por la cabeza pensar en eso. Y yo creo que ya estás haciendo mucho con esa reflexión y pienso que tu público, muchas personas de tu público te van a acompañar en esta reflexión el día de hoy. Que será buena o no, será a favor y en contra, porque también se vale, ¿no? No estar de acuerdo. claro, y como bien dices, es un viaje personal. Sí, sí lo es. Estamos en esa etapa todavía, pienso, y está bien, yo creo que está muy bien. Shospa, muchísimas gracias por estar aquí. Un honor haberte tenido. Espero que no pasen muchos años para que regreses. No. Y darle el micrófono a todos esos escritores de pueblos originarios. Me parece muy bien, qué bueno que los tienes y te voy a compartir de hecho un directorio que me acaba de hacer llegar una amiga querida que se llama Susana Bautista, que es alguien que se ha dedicado justo a seguir esas literaturas y a esos autores y me compartió un directorio de autores. Perfecto. Le voy a pedir su permiso para compartirla contigo, para que ya no tengas excusas. Perfecto. Hasta la vamos a invitar y empezar a invitar a esos autores. Me parece muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Shospa. Que tengan muy buenas noches y nuevamente muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a ti y a todos. Gracias por disponer de su tiempo con nosotros. Gracias por escucharnos. Los esperamos en esta próxima emisión. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Endocrinología Hoy. No se pierdan este extraordinario programa. Y para cerrar, dejaremos canciones en idioma náhuatl. En internet hay muchísimo que escuchar. Ojalá que aprendamos a convivir con la Tonantzin como lo hacen o hacían los pueblos originarios. Recuerden, amigos, que el universo siempre conspira a favor de los soñadores. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Chiqui
Chiquille Wayne Sochi Chiquille Wayne Pamoyolo Pampani Mistla Sotla Pampani Mistla Sotla Icano Chino Yolo Chiquille Wayne Sochi Chiquille Wayne Pamoyolo Pampani Mistla Sotla Pampani Mistla Sotla Icano Chino Yolo Mostla que mande watani omikis amoka mashimo kweso nikan oksepa nikan nion walas kwaltin wititilini mokwepas Soatin que manticonitas donatiu y camoyolo shion paki Ompa nietos wanto tatsi Waltin la wilini mitzmakas Waltin la wilini mitzmakas Waltin la wilini mitzmakas Soatin que manticonitas donatiu y camoyolo shion paki Ompa nietos wanto tatsi Waltin la wilini mitzmakas Waltin la wilini mitzmakas Waltin la wilini mitzmakas Waltin la wilini mitzmakas Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.